Porque al inicio yo no sabía mucho de política, no sabía ni actores, ni qué hacían. Para mí, al inicio yo pensaba que los de gobierno eran el gobierno y ya. Yo no sabía que se dividía en municipio, estado, federación. O sea, yo no tenía percepción de eso, ya hasta que estás ahí y entonces te das cuenta de la amplitud que tienen muchas cosas, ¿sabes? Porque muchas veces le echas tú la culpa de no, pues es que mi municipio no tiene luz y vas con los de municipio y la luz ni siquiera le toca a municipio. Entonces, el conocer ese tipo de situaciones, de ver a qué instancia le corresponde hacer qué cosa y quién no es el que está haciendo su trabajo, es lo que me hace como que me apasione esa parte, ¿sabes? El saber a quién le toca, por qué nos está haciendo ese trabajo y cómo podemos mejorar como sociedad para vivir, pues, algo fregón. Sí, de hecho, justamente buscando TikToks sobre política y que pueda interesar, güey, me topé que mucha gente no sabe que el poder, o sea, si tú le preguntas a alguien en la calle que cómo se divide o quién tiene el poder máximo en el país, se lo otorgan al presidente, güey. O sea, y hacen menos a los otros dos poderes, Al güey, ¿sabes? legislativo y al judicial, Exactamente. Y justo. luego en esos mismos escala, pues ahora sí en el ejecutivo también hay, o sea, hay una Cámara de Diputados local, güey, y luego hay una federal y la gente no sabe distinguir en eso, güey. Si fuera esto un podcast de política para dummies, ¿cómo explicarías primero los tres poderes, qué hace cada uno y qué le corresponde? Y después vamos a los niveles estatales, federales y municipales. Pues los 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Legislativo, pues son justamente las cámaras de diputados y senadores, Que se encargan de... que se encargan de hacer las legislaciones, las leyes con las cuales nos regimos nosotros como sociedad. El ejecutivo, pues son los que se encargan es el presidente y sus diferentes secretarías que se encargan de dar apoyos, de que el aparato del Estado vaya funcionando, y el judicial que se encarga de que las leyes se estén aplicando. Eso a nivel federal. En Bueno, porque en los tres estatal, digo, ámbitos. no es presidente, pero es el gobernador el que se encarga Ah, sí. del ejecutivo. En el Estado sería el gobernador, en nivel municipio, pues sería el alcalde o el ayuntamiento. Ya, y en escalas, ¿de qué le corresponde a cada quien? Porque también luego hay organismos que son federales o son, pues en teoría, particulares que no le corresponden al gobierno, como el caso del agua, güey, por ejemplo, en Querétaro. Hay una comisión estatal de agua que se encarga de eso y no necesariamente tiene que ser el gobernador el que esté responsable de que no haya agua, güey, ¿sabes? Es que también hay organismos autónomos que Ujú. tienen como cierta independencia y que pueden administrar su recurso. ¿Qué tipo de organismos son autónomos aquí en Querétaro donde vivimos? Este, Digo, s- generales, porque hay un chingo, güey. sí, sería pues como el tema del IEC o así. El IEQ, Ajá, que se encarga de las elecciones. es correcto. Pero casi siempre, o sea, más bien, ese organismo de elecciones es autónomo en todos los niveles, ¿no? Ajá. Es que en todos los niveles te vas a encontrar estos tres y aparte organismos autónomos que se les dota de cierta autonomía para que si alguno de estos tres, no sé, quieren hacer de las suyas, pues no intervenga ¿no? Porque antes, por ejemplo, las elecciones estaban completamente a merced del ejecutivo y cuando se dan cuenta de que el ejecutivo pues puede hacer lo que quiera, pues se nombra este organismo que tenga autonomía para que no haya arbitrariedad en estos. Pero aún así, digo, también se manchan esos organismos autónomos de quien está en el gobierno, güey. Vimos hace poquito el presidente del PAN exponiendo un caso de que cómo se iban a dividir en caso de que ganaran. Digo, están participando varios partidos, incluía notarías, güey. Dices, no mames, ¿qué tiene que ver la notaría que es totalmente autónoma con lo que el Estado o que no le compete al Estado o que no le interesa al Estado? ¿Cómo se dividan eso? O sea, al Justo, final se justo. salpican, güey. Es que es por eso, o sea, para que un sistema funcione, debe también ver como dirían, cada pueblo tiene el gobierno que merece. El gobierno siempre se va a estar ampliando, y es justamente una de las críticas que hacen los nuevos liberales de que al contrario, el gobierno debería estarse reduciendo, y que las personas sean las que tengan más libertades, sobre estas, para que no haya más organismos y más personas, cobrando de gobierno y de nuestros impuestos y que realmente se reduzca y que las personas pues tengan más libertad de elegir cuáles son las cosas, porque no sé, ahorita se crea un organismo autónomo, pero el día de mañana se crea otro organismo que vigile a este organismo. Y el día de pasado mañana se crea un organismo que vigila al que vigila al organismo autónomo. Y al final, pues es una cadena de mando, porque al final del día siempre se pueden seguir creando organismos, se pueden seguir generando más corrupción, pero el hecho es que la sociedad se vaya dando cuenta de eso y que en vez de
crear más organismos, vean la forma de mejorar este sistema para que pueda funcionar de una forma adecuada. Ya, ¿y eso le compete directamente al pueblo? A tus tres poderes. Y al final, como vivimos en una democracia, pues le compete al pueblo. Al pueblo elegir quién va a tomar esas decisiones. Le competiría al pueblo. Es todo un rollo porque, o sea, te diría que es la democracia, ¿no? O sea, la democracia se concentra en el pueblo, entonces el pueblo debería educarse para saber justamente que no piensen que todos somos gobierno y ya, sino deberían educarse para saber justamente lo que te platicaba al inicio, ¿no? De qué le corresponde a cada instancia para saber cómo resolverlo, con quién acercarse y de esta manera tener buenos métodos de cómo debería funcionar el sistema. Pero al final del día, si el pueblo confía demasiado en su gobierno y el gobierno te da una mala educación, como decían por ahí, ¿no? De nada sirve educar a un pobre si le das una pobre educación. Entonces, es un círculo vicioso que lleva un pueblo a la desgracia, como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela y en este tipo de sistemas que pues lamentablemente no funcionaron y que se llevan al pueblo de calle. Ya, y esta educación, ¿de dónde crees que debe partir, güey? Porque si bien ahorita hablamos de los poderes y de cierta manera nosotros tenemos el privilegio de conocer ese tipo de información y tener acceso a eso y poder manipularla, estamos conscientes que hay gente que no está, pues, que no tiene esta información, güey. ¿A quién le corresponde informar? Hay un organismo que es la Secretaría de Educación, supongo que le corresponde informar esto, pero pues también tú como ciudadano debes de tener la responsabilidad de decir, güey, pues yo no sé ni quién es mi presidente municipal, no sé ni quién se encarga de este asunto. ¿Cómo crees que sería el primer paso para poder educarte políticamente? Que en México carecemos de mucho de educación financiera o educación política. Para quien estás viendo este clip, ¿cómo partir para generar educación política? Es un tema bien complicado. Yo diría que es 50-50, ¿sabes? O sea, debe ser el pueblo el que vaya diciendo tenemos que empezar a educarnos de una mejor manera, pero que también sea este pueblo dentro de la democracia quien diga, conforme se vayan educando más, que vayan accediendo justamente a estos puestos de poder para que sean ellos quienes tomen las decisiones porque ellos ya vivieron lo que realmente representa este pueblo y que no solo se siga manteniendo los mismos cotos de poder que nada más van cambiando de un partido a otro, sino que estos puestos de poder pues vayan siendo ocupados por el pueblo que se va educando, que se va informando y que va cambiando justamente este tipo de mentalidad. Pero tenemos que primero saber cómo romper este círculo vicioso de le dejamos todo al gobierno, que el gobierno eduque a los niños, el gobierno les da una pobre educación y entonces se van educando, estos no se educan bien y no acceden a estos puestos. Y al final culpamos al gobierno cuando nosotros no estamos poniendo esa parte. O sea, igual los papás tienen la responsabilidad de decirle, oye, hijo, ¿qué viste en la escuela? Y aprendiste esto, y si está bien hecho o no, yo te complemento con esta parte. Entonces tú estás poniendo de tu parte como educador y no solo le dejas al gobierno que haga el 100% de las tareas. Sí. Pero pues también tiene su responsabilidad el gobierno, ¿sabes? Tanto el gobierno como el ciudadano tienen su parte de responsabilidad. Ya, ahora tú estando de este lado, de cierta manera, el gobierno, ¿cómo crees que sería la manera ideal de que los ciudadanos exijan al político que sí le corresponde esa tarea? Supongamos que ya se educaron y sí van con la instancia correcta a exigir X o Y, güey. Empezar a ocupar los puestos de poder. Ok. Empezar a ocupar los puestos donde se toman las decisiones para saber cómo mejorar este sistema educativo, cómo mejorar los programas sociales, a dónde debemos dirigirlos de una forma adecuada para romper este círculo vicioso y poder llevarlo hacia un mejor lugar.